Bueno, soy María Palacios, me conocéis casi todos, tengo 5 hijos, tengo un centro de atención temprana en Aravaca que se llama Conmigo y soy presidenta de la Fundación KBT. Bueno, todo esto la verdad es que vino una cosa continuada de la otra, porque cuando yo me casé empecé a estudiar empecé a ejercer lo que había estudiado, que era psicología, me especialicé en atención temprana, hice el máster en psicomotricidad, hice un máster en psicoterapia adolescente e infantil y me quedé embarazada. Y nace mi primer hijo, un niño sano, fuerte, riquísimo, que nos enseñó pues eso, lo que es la maternidad vivida en primera persona, que es una delicia y sin ningún tipo de problema. Cuando Ricky tenía 4 meses, nos había gustado tanto aquello que me entero que vuelvo a estar embarazada. Bueno, pues como todo había ido bien, pues qué alegría que vuelvo a estar embarazada. Pero bueno, aquel embarazo ya no fue tan bien, empezaron a complicarse las cosas y bueno, primero me diagnostican unos hematomas, estoy en reposo, cuando los hematomas parece que se han reabsorbido, rompo la bolsa, me diagnostican una placenta previa oclusiva, que es una cosa bastante peligrosa, y tengo que estar mucho tiempo ingresada, con idas y venidas de casa de mis padres, porque tengo que pasar todo el embarazo en reposo, con un pobre santo a mi lado que no se separaba. Y sí que os cuento esto porque tuve muchísimo sentimiento de soledad, a pesar de que todo el rato estuve acompañada. Creo que es importantísimo, ¿no? Que es verdad que en estos momentos en los que estás pasando un momento duro, hay gente que intenta estar a tu lado, pero verdaderamente el sentimiento de soledad es, por lo menos en el mío. Sí que quería aclararos, esto es un testimonio, o sea, yo encuentro que aquí hay mucha gente que ha vivido su historia personal y que para nada tiene que ser lo mismo, ni haber sentido las mismas cosas ni las mismas emociones, ¿no? Yo me sentí muy sola, tanto es así que después encontré unas cartas horrorosas que he roto, escritas a mi hijo Nacho, estando yo embarazada, diciéndole lo sola que estábamos, lo solo que estábamos los dos. Luego, cuando pones distancia, era falso. Tenía a su padre con la misma preocupación, que de verdad os digo, y no porque esté delante, que no se movió de los pies de mi cama, y supongo que con la misma sensación, aunque a lo mejor no fuera de soledad. Mi madre, que también estaba, la pobre mujer, que lo daba todo, pero yo seguía con ese sentimiento, pues como si nadie pudiera sentir verdaderamente lo que yo estaba sintiendo, como si ese sentimiento fuera tan hondo que era solo mío. Bueno, pues después de un embarazo bastante complicado, en una hemorragia muy gorda, nace Nacho, con 27 semanas y muy chiquitito. Bueno, aparentemente está bien, todo podía haber sido bastante más complicado, en realidad podía haber sido mucho más complicado y yo, como ya ejercía mi profesión, sabía que podía ser complicado y sin embargo podía verbalizar todo lo que podía suceder porque en realidad no pensaba que me fuera a pasar. O sea, la gente se sorprendía porque yo decía, sí, yo sé que puede tener una parálisis cerebral o yo sé que puede tener algún problema en algún órgano y tal, pero en realidad era imposible pensar que me fuera a pasar, por eso lo podía verbalizar. La gente me decía, qué fuerte eres. No, es que no era fuerte, era falsa. Eso no me podía pasar a mí. Bueno, pues nace Nacho y me dice, sí, te puede pasar a ti y te pasa, ¿no? Y aunque nace bien, tiene una complicación y entonces sí, tuvo una lesión neurológica. En aquel momento nosotros no lo supimos. Esos 2 meses de incubadora para mí yo creo que han sido los más duros en todos estos años de la vida de Nacho, porque creo que cuando tú tienes un niño, tu cuerpo está preparado, o incluso hormonalmente, aunque solo sea un proceso químico, que creo que es mucho más que un proceso químico, es un proceso de corazón, pero tú no estás preparada para llegar a casa con una cuna vacía. Y verdaderamente los 2 meses de Nacho en la incubadora fueron durísimos. Ese sentimiento de soledad afloraba a lo máximo, con un niño que se podía morir en cualquier momento, en un estado muy grave. Y bueno, pues por fin llega a casa, ¿no? Después de un montón de tiempo, de lucha, de dejar a su hermano mayor pues con el sentimiento de culpa ahí aflorado porque dejas a tu bebé para estar ingresada, para ir a la incubadora, para ir a un médico, para ir a otro. Entonces también un sentimiento de culpa que te va acompañando durante el tiempo que ves al pobre Ricky crecer sin darte cuenta que no le estás dedicando, o dándote cuenta y sin poder hacer nada por estar más tiempo con él. Y Nacho llega a casa y entonces dices, bueno, pues fenomenal, ya tengo a mi bebé. Claro, pero lo que no te cuentan es que un bebé con dificultades es un bebé muy complicado desde el principio
Y entonces Nacho lloraba y no paraba de llorar, hacíamos turnos, ¿te acuerdas? Hacíamos turnos en casa porque no paraba de llorar. Se ahogaba, había que sacarle al pobre hombre porque se quedaba como con apneas, bueno, pues unos meses complicados. Y en esto, sin darte cuenta, te vas viendo que empiezas al fisio y la estimulación, y un médico, y otro médico, y otro médico, y vas dando bandazos, y médicos, y bueno, y al final tu vida se convierte, es verdad, que casi en el 100% en Nacho. A mí durante muchos años acompañándome ese sentimiento como de haber dejado atrás a Ricky, que lo llevo en mi corazón, el cual ha estado a punto de venir, pero al final he preferido que no viniera, y con muchísimo miedo. Los dos venimos de familias numerosas, a mí me encantaba pensar en tener una familia grande, pero nos aterraba la idea de tener otro hijo. Era bueno, pues eso, era un miedo horrible a pensar que esto podía volver a pasar. En un momento dado me vuelvo a quedar embarazada, bueno, qué alegría, y lo pierdo. Y os cuento esto porque alguien que me quiere mucho intentó consolarme en aquel momento, que para mí fue un mazazo, porque Nacho ya tenía 6 años, yo quería tener otro hijo, Ricardo no sé si tanto, pero por fin me quedo embarazada casi sin haberlo planeado, y de repente como que todas las expectativas otra vez se te van, ¿no? Y alguien que me quería mucho en un momento dado intentaba consolarme intentando darme esperanza. Yo creo que en determinados momentos cuando la vida te da un mazazo y estás pasándolo mal, solo hay que escuchar, porque cuando te dicen no pasa nada, sí pasa, y claro que pasa, y pasa muchísimo, y lo estoy pasando fatal, y ya se me pasará, pero necesito un tiempo para que se me pase. Entonces, bueno, todo ese proceso creo que es importante, ¿no? Que la gente respete los tiempos, que cuando uno está metido en una tristeza, el consuelo no puede ser no pasa nada, sí pasa, no pasa nada porque pase, pero déjame que yo ya lo elaboraré sola, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una primera parte de aceptación también de lo que le ha pasado a tu niño, una primera parte, de negación. Nosotros ya van pasando los meses, Nacho en un momento dado tiene prácticamente 1 año y hay un médico ya determinado, porque también pues, todo el mundo nos decía que podía ser una cosa reversible, y ya hay un médico determinado que da un diagnóstico. Nacho tiene una parálisis cerebral, es una tetraparesia espástica. Y yo me acuerdo hablando con mis padres, contándoles la historia, les dijimos, pero no vamos a decírselo a nadie para que no le etiqueten. Y mi madre dijo, claro, es verdad, que no se entere nadie. Bueno, pues realmente no os puedo decir el día que eso cambió. Afortunadamente creo que cambió bastante pronto, pero es verdad que ese primer mazazo hay como una especie de negación, ¿no? Si no lo cuento, no está ocurriendo, si nadie se entera, esto no pasa. Bueno, pues al final, desgraciadamente, pase, lo cuentes o no lo cuentes. Y entonces enseguida, gracias a Dios, no os puedo decir cuándo, empezamos a ver que, bueno, pues que Nacho era Nacho y que no pasaba nada porque tuviera una parálisis cerebral y que las cosas se podían contar y hablar con naturalidad. La estimuladora que en aquel momento trataba a Nacho, a la cual la tengo muchísimo cariño y me enseñó mucho, que se llamaba Nines, de la Fundación Síndrome de Down, ella me dijo, María, Nacho es un niño que a nivel cognitivo está muy bien, tienes que nombrarle la discapacidad, él tiene que saber lo que tiene. Entonces yo me veía un poco obligada, pero cuando esas cosas son aprendidas y no son naturales, a hablarle de lo que tenía siendo él muy pequeño, ¿no? Nacho siempre jugaba con unos muñecos, él maneja muy mal la mano izquierda, entonces cuando ponía uno de sus muñecos y se le caía, yo aprovechaba y le decía, Nacho, claro, no te enfades, es que se te cae porque tienes parálisis cerebral, y me salía como muy fingido. Bueno, pues eso que empezó fingido, es verdad que a veces necesitas forzarte para que las cosas se conviertan en naturales, y eso que empezó siendo algo fingido, pues se convirtió en que en nuestra casa hablar de la parálisis cerebral que tiene Nacho, la verdad es que no cuesta ningún trabajo, ni a nosotros ni a sus hermanos, que él sabe perfectamente lo que tiene, sabe sus limitaciones, y creo que eso ha hecho que Nacho, a día de hoy, que tiene 15 años, sea un niño con una autoestima espectacular y sea un niño con una aceptación de sí mismo impecable y un niño totalmente feliz. Sí que creo muy importante que hablemos a nuestros hijos de la discapacidad, de las limitaciones que tienen, que no pasa nada por ser diferente, que todos somos diferentes, que en un momento dado tener una limitación no es ser mejor o peor que el otro, sino que todos tenemos limitaciones y que lo que tenemos que hacer es aprender a aceptar nuestras propias limitaciones. Bueno, pues por fin me quedo otra vez embarazada y nace mi hijo Juan, que os podéis imaginar que después de Nacho y de 7 años de espera,
todo el mundo lloraba en el paritorio. Todo el mundo. Me decía el ginecólogo, nunca he visto un parto que llorara tanta gente. ¿Qué ha pasado? Bueno, a mí me tuvieron que ingresar un par de días antes, un poco por tenerme controlada, y claro, en el hospital veían llegar a Nacho con su silla de ruedas eléctrica, saludaba a las enfermeras, tal. Estaba todo el mundo muy conmovido, ¿no? Nacho había estado ahí 2 meses ingresado. Claro, cuando nació Juan, es que solo faltaba que le pusieran ahí un pasillo de rosas, ¿no? Bueno, para mí Juan fue una cosa increíble, el nacimiento de Juan fue el mejor regalo de mi vida. Y bueno, pues en principio la cosa iba bien, ya habíamos tenido el regalo que era Juan, pero llegó Lucas. Bueno, pues fenomenal, porque han llegado juntos, esto casi no estaba planeado, pero bueno, son otra vez 2 chicos, van a jugar juntos, pues la cosa estaba muy bien. Con la mala suerte, por decir de alguna manera, que a Lucas, antes de cumplir los 2 años, le diagnostican una diabetes. Yo no conocía lo que era la diabetes, y la verdad que me asusté mucho, lloré muchísimo. Es verdad que tener un niño con discapacidad creo que te hace también relativizar las cosas, después de elaborarlo y de entender que no pasaba nada y que con el tratamiento oportuno, que es verdad que es una enfermedad que es un poco rollo porque te tienes que levantar por las noches y medirle y estar un poco pendiente, pero que para Lucas no había ningún peligro siempre y cuando estuviéramos sus padres un poco más alerta, pues que no pasaba nada. Es verdad que yo ahora veo mucha gente que solo tiene un hijo con diabetes, pues un poco ahogada, ¿no? Supongo que es porque al final relativizas. A pesar de que un día Nacho me dijo, mamá, qué suerte, que yo tengo parálisis cerebral y no diabetes. Y yo le decía, bueno, sí, Nacho, qué suerte. Bueno, realmente teníamos una familia totalmente plena y yo estaba totalmente desbordada. O sea, 4 hijos, con sus 4 historias, con sus 4 necesidades. Pero bueno, hace 2 años parece que la gracia quiso llegar otra vez a nuestra vida y tenemos un 5.º hijo que se llama Pepe, que es verdad que ya luego, una vez que llegan estas cosas, ahora es la alegría de la casa. Es verdad que pasé los 9 meses de más temor de mi vida, porque yo tenía ya 39 años cuando me quedé embarazada de Pepe. Todos sabemos que la discapacidad, a medida que vamos cumpliendo años, pues la probabilidad de que esto suceda es bastante grande, y me daba mucho miedo pensar que me iba a volver a pasar. Afortunadamente Pepe es un niño sano y no ha tenido ningún problema. Os cuento esto de mis hijos porque creo que para Nacho ha sido fundamental el tener hermanos. Lo mismo digo, que aquí, por favor, que nadie se sienta... Cada familia es cada familia y luego hay circunstancias y hay enfermedades genéticas y entonces no puedes tener un hermano o no quieres o no puedes o lo que sea. Yo en mi caso, que además durante muchísimos años pensé que nos íbamos a quedar con 2, la vida... Bueno, pues yo creo que muchas veces por azar y otras veces porque nos ha querido tratar bien. Ahora mismo tengo 5 hijos y yo creo que para Nacho sus hermanos pequeños han sido verdaderamente su tratamiento. Han normalizado la situación de casa, no hay drama, al final se diluye el problema, al final lo diluyes, no estás centralizado y focalizado en el problema. Juan, que es un personaje maravilloso, le mete en los juegos, le involucra. Nacho se siente fenomenal porque tiene poder de mandar, que no lo tiene con Ricky. Entonces eso le hace sentirse un tío importante, porque además mandurruquea mucho en sus hermanos pequeños. O sea, yo creo que para él ha sido el mejor regalo que le hemos podido hacer, sus 4 hermanos, pero en realidad los 3 pequeños. Voy a mirar mi chuleta. Cuando os hablaba antes de la aceptación, que se me ha olvidado comentaros y sí que creo que es importante, yo creo que llega un momento, cuando has pasado ese proceso de negación y ya empiezas a aceptar lo que sucede, que yo por lo menos he dejado de ver la discapacidad para pasar a ver a Nacho. Pero llega un momento que vas al médico y tú estás tan feliz en casa con tu niño, ya lo tienes aceptado, no pasa nada, no funciona la mano, bueno, va en su silla de ruedas. Y entonces otra vez el médico te vuelve a decir, claro, es que este niño no va a hacer ta. Y entonces vuelves a hacerte pequeñita y vuelves a ver toda esa realidad que te la ponen de frente y dices, pero ¿por qué? Si yo estaba tan feliz antes de entrar, ¿por qué tengo que salir con este mazazo, no? Bueno, pues yo creo porque es verdad que afortunadamente cuando esas cosas pasan, yo he llegado a pensar que es que nosotras llega un momento que verdaderamente ves a tu hijo, no ves la discapacidad. Y entonces ese tipo de cosas te recuerdan que hay una discapacidad detrás, pero es que ya no la vemos. Como me pasó, por ejemplo, cuando le pusieron por primera vez en su silla de ruedas. Es verdad que son momentos verdaderamente duros.
o cuando pasa por primera vez al colegio de educación especial y ves lo que es un niño mayor con la misma discapacidad que tu hijo, ¿no? Bueno, pues son momentos verdaderamente duros, pero yo creo que son duros porque te ponen la realidad delante, porque en realidad tú ya no ves eso, y creo que eso es lo que hay que intentar lograr, no ver eso. Yo ya no veo la parálisis cerebral de Nacho, y os lo digo de corazón. Mucha gente me dice, claro, ¿le querrás más? No, yo daría 5 veces mi vida por mis 5 hijos, no puedo decir que quiera más a Nacho que a los otros 4. No veo diferencia en Nacho con mis otros 4 hijos, de verdad, os lo digo de verdad, no la veo. Bueno, pues creo que de esa primera persona que fui, que dije, no vamos a contarlo para etiquetarlo, a día de hoy, 15 años después, por supuesto, que de verdad no veo diferencia con los otros, ha habido un proceso bastante largo, pero que creo que al final es lo que tenemos que intentar conseguir, ver al niño, ver al hijo, al hermano, y no el resto no importa, el resto es algo circunstancial, que cada uno tenemos nuestras circunstancias, pero es algo totalmente circunstancial. ¿Cómo influye esto un poco en mi vida profesional? Pues muchísimo, aunque es verdad que yo ya estaba formada. Cuando nace Nacho decido montar un centro. Seguramente si no hubiera nacido Nacho hubiera montado un centro, pues no lo sé. Lo que sí que es verdad es que creo que la manera que yo tengo de dirigirme a un padre y entender a un padre, obviamente lo hace distinto cuando tienes un niño con discapacidad y estás pasando por el mismo momento, o has pasado por el mismo momento que está pasando esa familia, que si no lo tienes. Entonces, lo que sí que estoy segura es que la manera de ejercer mi profesión es estrictamente diferente a cómo hubiera sido. No sé si hubiera sido mejor o peor, creo que hubiera sido peor, pero no lo sé. Lo que sí que creo es que es totalmente diferente. Tanto fue así mi inspiración de vida, que cuando yo monté el centro, pues en el primer año de centro teníamos un montón de niños y un día llego a casa y le digo, voy a tener que cerrar. ¿Pero por qué vas a tener que cerrar? ¿Pero no me dijiste que iba fenomenal y que tenías ya 15 niños? Digo, sí, pero es que hay 10 que no pagan. ¿Pero cómo que no pagan? Claro, es que te puedes imaginar, llegan, te cuentan la misma situación por la que hemos pasado, no tienen dinero y ¿cómo les digo que se vayan? Hombre, pues esto no puede ser. Y entonces, bueno, pues un poco a raíz de ahí nace Fundación Cadete, ¿no? Cuando nosotros montamos el centro, cuando yo monto el centro, vimos que había un montón de gente con necesidades que necesitaban, que no tenían recursos para tener a sus niños en tratamiento, y desgraciadamente nosotros no nos podíamos hacer cargo de todas esas familias. Entonces, un poco en paralelo con el centro, surge Fundación Cadete para poder ayudar a todas esas familias que tienen niños con discapacidad o niños con necesidades educativas especiales, para poder ayudarles en sus tratamientos. Entonces, bueno, sí que afortunadamente creo que elegí la profesión correcta, estoy súper orgullosa de lo que hago, me encanta mi trabajo y sí que creo que se lo debo a Nacho, ¿no? Por lo menos la manera de ejercerlo. Yo creo que la discapacidad no es un regalo, o sea, hay mucha gente en determinados contextos y sobre todo en contextos más religiosos, eso de, bueno, es que es un regalo de Dios, es que qué suerte has tenido, pues hombre, no. Pero sí que os puedo decir lo mismo, con muchos años ya de rodaje, que la discapacidad no es un regalo, pero yo hoy no cambiaría a Nacho por nada del mundo. Y Nacho es Nacho como es. Entonces, si yo pudiera elegir, yo no elegiría la discapacidad, pero sí elegiría a mi hijo Nacho. Y creo que eso es lo que hace especial que cuando estás con un bebé y con una situación complicada y que te dan un mazazo fuerte y un diagnóstico que realmente no quieres escuchar, porque creo que una persona, en general, una persona sana no quiere tener un hijo con discapacidad, bueno, pues que luego hay mucha luz al final del túnel. No es que haya luz, es que luego solo hay hijo. Entonces todo eso se queda, bueno, pues en una... Es verdad que es un día a día de lucha y que hay muchas veces que hay que luchar, y sobre todo en la primera etapa, luego las siguientes son otras cosas las que hay que luchar, pero ya no tanto con la rehabilitación y esas cosas, pero yo creo que eso, que lo bueno es ver que al final pues ves a tu niño, ¿no? Yo creo que lo que nos diferencia a las personas no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. O sea, al final todo el mundo tiene problemas, ¿no? Entonces lo que nos diferencia a unos y a otros es la manera que tenemos de elaborar nuestros problemas y la manera que tenemos de sacarlos adelante.
Bueno, pues yo creo que solo hay una manera, y es intentando sonreírle a la vida, que solo tenemos una, y sacarle lo bueno. Entonces, bueno, yo así lo intento y así lo hacemos, la verdad. No sé en qué momento estáis cada una de vosotras, si estáis en las primeras o segundas o terceras etapas, pero de verdad que al final el trago amargo pasa y al revés, se puede mirar atrás casi hasta con gratitud. Hay mucha gente que se pierde muchas cosas y que solo cuando conoces realmente lo que es esto, miras la vida con otros ojos, ¿no? Entonces, bueno, que ánimo para todos y que cualquier pregunta, pues que estoy a vuestra disposición.